Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenas noches. De verdad, contento una vez más el poder compartir una palabra con cada uno de ustedes. Y bueno, dándole gracias a Dios porque aunque sea con la lluvia, aunque sea con el frío, pero Dios nos da la oportunidad de poder ir y salir a trabajar, ¿verdad? Hoy, al igual que estos días han sido días difíciles, trabajar así con el agua no es fácil, pero bendito sea Dios que nos da esa oportunidad, ¿verdad? La verdad que somos muy bendecidos por Dios porque aún y con esas circunstancias podemos ir y trabajar y podemos eh, pues eh, comprar nuestros alimentos y pagar nuestras necesidades. Hoy hay personas que están pasando situaciones muy difíciles, hermanos, tanto en nuestro país como fuera del país, y que están pasando situaciones muy difíciles, de verdad. Personas que se están quedando sin sus casitas, personas que se están quedando sin trabajos, personas que, bueno, ya muchos venían sin trabajo desde hace tiempo atrás y todavía ahorita viene este huracán y entonces la situación está aún más difícil. Por eso es que nosotros siempre tenemos que darle gracias a Dios porque sea como sea, pues ahí tenemos un techito, ¿verdad? Y tenemos una camita donde descansar y también tenemos unas cobijitas con que calentarnos. Pero ahorita hay personas que no tienen nada de eso. De ahí lo importante de siempre darle gracias a Dios, y cuando le damos gracias a Dios, siempre orar y pedirle mucho a Dios por esas personas, por esos lugares que están siendo afectados drásticamente, ¿verdad? Así es que esta es una noche no solo para dar gracias a Dios, sino también para orar por nuestros hermanos, por los que están pasando situaciones difíciles. Mire, ahí donde usted está, solo reflexione por un instante y mire cuánto Dios le ha dado, ¿verdad? Dios nos da grandes cosas, Dios es demasiado bueno, ¿verdad? Pidámosle a Dios que Él tenga misericordia de aquellas personas que están pasando momentos difíciles, ¿verdad? Así es que hoy estoy muy contento de nuevo de estar acá, siempre con toda humildad y con todo respeto, siempre entendiendo yo que no soy quizás el más apto para estas cosas porque me falta mucho conocimiento, me faltan muchas cosas, pero también sé y lo tengo bien claro que en estas cosas quien habla es Dios y no yo. Así es que yo solo soy un instrumento y yo con mucho gusto y me siento orgulloso de poder hacerlo, ¿verdad? Y les doy las gracias por estar ahí y que esta palabra ojalá y sirva de una reflexión para sus vidas y les pueda servir de mucha bendición, ¿verdad? Así es que vamos a ir a la palabra, pero antes de ir a la palabra, con todo respeto, con toda humildad, yo les quiero instar, o más bien Dios les quiere instar a través del Espíritu a orar, no solo dando gracias, sino pidiendo a Dios por aquellas personas que están en una necesidad, en una situación muy difícil, ¿verdad? Hoy es nuestro día para poder agradar a Dios, ¿verdad? Para poderle decir gracias y también para agradarlo pidiendo por otras personas. A Dios le agradamos cuando pedimos por otras personas, cuando oramos por otras personas, cuando podemos y ayudamos a otras personas. Todo eso es lo que agrada a Dios. Así es que usted que está ahí, vamos a decirle, Señor Jesús, bendito sea tu nombre. Señor Jesús, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Señor Jesús, gracias porque hoy nos has llevado y nos has traído, nos has dado de beber y nos has dado de comer. Señor Jesús, en esta hora estamos pidiendo, estamos clamando, Señor, por aquellas personas que están pasando momentos difíciles, Padre. Ayúdalos, Señor. Con, Señor, aquellas personas que les pueden ayudar, Señor.
Señor, toca corazones en los lugares que ellos estén pasando situaciones difíciles, Señor, que aquellas personas que están en una circunstancia mejor, Señor, que sientan la necesidad en su corazón de poder ayudarlos, de poder mirarlos como sus hermanos, Señor, no como unas personas que no conocen, no, sino como sus hermanos. Señor, toca esos corazones, Padre, para que en aquellos lugares también hayan ángeles, Señor, que puedan ayudar a aquellas personas. Señor, toca al gobierno de cada país, Señor, para que también les manden ayuda, Señor. Toca albergues, Señor, toca todos los lugares, todas las que puedan ser de bendición para ellos, Señor, tócalos, Señor. Toca a todas aquellas personas que puedan ser de bendición para esas personas que hoy necesitan, Señor. Tócalos, Señor. Lleva ayuda a ese lugar, Padre bendito, Señor. Que la fe no falte en ellos, Señor. Que la fe no, no se termine en ellos, Señor, que al contrario, que en esa necesidad que están pasando se fortalezcan en ti, Señor, que encuentren la confianza en ti, Señor, que encuentren la fe en ti, Señor, para salir adelante, Señor. Ayúdalos, Señor, a salir adelante. En esta hora estamos clamando por cada uno de ellos y te damos gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, Señor, porque tú nos alimentas, porque tú nos cobijas, Señor, porque tú nos llevas y nos traes con bien. Gracias, Padre, en esta hora te damos. Bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir hoy. Hoy tenemos una palabra muy bonita y que, bueno, a través del Espíritu le hemos llamado venciendo los temores con la sabiduría de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, para eso necesitamos respaldar la palabra, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque estas cosas vienen de Dios, no vienen de nosotros, no vienen... la palabra de Dios es de Dios, no es nuestra. No es por nuestra sabiduría que la damos, que la lanzamos, sino por la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos de estas cosas. El único que sabe, el único que es sabio es Dios. Y Él es quien nos da el discernimiento para poder entender lo que Él quiere y a través del Espíritu les hablemos, ¿verdad? Y a través también, nosotros también escuchemos su palabra, ¿verdad? Porque Dios no solo les habla a ustedes que están detrás de esa cámara, detrás de ese teléfono, sino Dios también nos habla a nosotros. Y créame que siempre que termina un tema, los principales que salimos fortalecidos somos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios también nos habló a nosotros, ¿verdad? Así es que no hablamos porque seamos más perfectos, porque seamos personas más inteligentes, no. Hablamos porque Dios es bueno y Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Así es que vamos a ir a la palabra de Dios que está en Proverbios. Y dice así, Proverbios 3:13 y Proverbios 3:18. Pero primero Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bendito sea Dios. Dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Bendito sea Dios. Hoy es un día para retener su sabiduría, ¿verdad? Porque también dice en Proverbios 2:6, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bendito sea Dios. Así es que si queremos tener inteligencia, pero inteligencia de la buena, ¿verdad? No inteligencia de la nuestra, sino de la buena. ¿Cuál? De la que viene de Dios. Es esa inteligencia que nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones. ¿Cuáles buenas decisiones? Esas que cuando las tomamos no tenemos miedo, no andamos temerosos, no andamos pensando, ¿será que hice bien? ¿Será que hice mal? No. ¿Por qué? Porque sabemos que la tomamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque antes de tomar aquella decisión, tomamos en cuenta la palabra de Dios, tomamos en cuenta lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces, eso hace que nosotros caminemos en confianza, que caminemos con fe,
que sabemos que lo que le hemos pedido a Dios, que la decisión que hemos tomado irá por buen camino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vino de nuestra sabiduría, sino vino de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Amén. Vamos a seguir. Dice así también en Proverbios 3, 4 al 7. Capítulo 3, versículos del 4 al 7. Dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Bendito sea Dios, ¿por qué? Porque Él es quien nos habla a nosotros, ¿verdad? Entonces, como dice su palabra, dice que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos, dice en todos nuestros caminos, en todas nuestras, en todas las nuestras decisiones, ¿verdad? Cuando Él dice en todos nuestros caminos, también se está refiriendo en todas nuestras decisiones. Cual sea la decisión que vayamos a tomar, debemos de reconocerlo a Él, ¿verdad? Dice, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, que si nosotros en algún momento íbamos a tomar una mala decisión, pero en ese momento cambiamos nuestra actitud y decidimos buscar primero a Dios a través de la oración, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces Dios nos va a dar la sabiduría para cambiar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor íbamos a tomar una decisión que no era la correcta. Entonces dice que Él vendrá y nos dará la sabiduría para tomar la decisión correcta. Eso significa que Él enderezará nuestro camino, ¿verdad? Dice, enderezará vuestras veredas. Dice que no debemos apoyarnos en nuestra propia opiniones, ¿verdad? Eso es muy importante. Él nos lo hace ver, ¿verdad? Dice, y no te apoyes en tu propia prudencia, dice, ¿verdad? Entonces significa que no debemos de apoyarnos en nuestros propios conocimientos, ¿verdad? A veces, a veces nos da mucho por pensar que no, pues, yo soy muy inteligente. Y claro que somos inteligentes. Dios nos hizo inteligentes. Sabe que usted que está ahí, usted es muy inteligente, ¿sí? Y usted puede tomar decisiones muy buenas, decisiones que le ayuden a salir adelante, decisiones que le ayuden a tener un mejor trabajo, decisiones que le ayuden a mejorar su estudio, decisiones que le ayuden a mejorar su hogar, su matrimonio, decisiones que le ayuden a mejorar su noviazgo, decisiones que le ayuden a mejorar su sanidad, su salud, ¿sí? Nosotros somos inteligentes, Dios nos ha dado inteligencia, pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que entender que la mayor inteligencia viene de Dios, que la sabiduría de Dios es buena, porque ¿de dónde viene el conocimiento si no es de Dios? La sabiduría viene de Dios, la sabiduría buena, agradable y perfecta viene de Dios, porque Él nunca se equivoca. Nosotros como humanos, nosotros nos equivocamos, ¿verdad? Yo no sé usted, ¿cuántas veces se ha equivocado usted en la vida? Quizás si por un momento usted reflexiona y usted se acuerda desde pequeño o pequeña, ¿cuántas veces se ha equivocado? Pero bueno, como tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Él siempre de alguna forma nos ayuda a corregirnos, ¿verdad? Pero ¿cuándo es que nos ayuda a corregirnos? ¿Verdad que es cuando hemos orado, cuando hemos pedido perdón porque hicimos mal? ¿Verdad que encontramos el corregimiento en nuestras vidas, lo encontramos en la sabiduría de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando sentimos que hicimos algo mal, que va a salir algo mal porque cometí un error, fui desobediente, empezamos a orar y pedirle a Dios que, Dios mío, perdóneme, que no pase aquello, Señor, yo me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad que sí? Y ahí es cuando viene Dios y empieza a trabajar en nosotros, y a través de aquella oración que estamos haciendo, con aquel arrepentimiento que tenemos en nuestro corazón, Él viene y nos perdona aquella falta y nos corrige, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empezamos a tomar buena sabiduría. Es lo importante de siempre entender que la sabiduría buena
es la que viene de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos vamos a equivocar, ¿verdad? Pero si le buscamos a Él, Él siempre nos va a corregir. Él dice que Él enderezará nuestras veredas, ¿verdad? O sea, nuestros caminos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él siempre está ahí. Amén. Bendito sea Dios. Dice así. Dice, la sabiduría de Dios siempre va a sobrepasar a la sabiduría de los hombres. Amén. Y la verdad de Dios siempre sobrepasará a la mentira del hombre. Amén. Entonces, aquí cabe una pregunta. ¿Por qué es que nos volvemos, por qué nosotros nos volvemos temerosos y miedosos y muy nerviosos? ¿Por qué? Bueno, casi siempre va a ser porque primero que nada somos desobedientes, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros somos desobedientes, nosotros no tenemos seguridad, al contrario, tenemos una inseguridad de lo que va a pasar, de lo que puede pasar, ¿verdad? Entonces por eso es que nosotros muchas veces caemos en esos temores, en esos miedos, ¿verdad? Y nos asustamos y nos volvemos inseguros. ¿Por qué? Porque estamos siendo desobedientes. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si nosotros somos obedientes a Dios, tomamos nuestras decisiones, todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, si tomamos en consideración lo que Dios nos quiere decir a través de la oración cuando oramos, entonces no vamos a andar en temores, no vamos a andar con miedos, ni nada de eso. Dios va a apartar todo eso en nuestras vidas. Vamos a andar en confianza, ¿verdad? Así es que Dios hoy nos está hablando, dice, venciendo sus temores, venciendo sus miedos a través de su sabiduría, ¿verdad? Es a través de la sabiduría de Dios. Usted puede haber cometido ya muchos errores en la vida, muchísimos, pero muchísimos. Quizás hace un instante cometió un error, tomó una mala decisión, pero usted, si esto está ahí, esto está escuchando, quiere decir que usted tiene la oportunidad de corregir. ¿Y cómo va usted a corregir sus errores? A través de la oración. ¿Para qué? Para encontrar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es perfecta. Él sabe qué es lo que a usted le conviene. Por eso usted va a encontrar lo que a usted le conviene, lo que realmente a usted le conviene. Lo va a encontrar en la oración. Ahí va a encontrar la sabiduría de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Dice, normalmente cuando somos desobedientes también nos volvemos inseguros. Y la inseguridad también nos trae temores y miedos. El temor es como una alarma que nos dice que algo malo sucederá. Bendito sea Dios. Y eso es una realidad, ¿verdad? Nosotros cuando somos conscientes, ¿verdad? De que algo hemos hecho mal, que algo no lo hicimos bien, andamos con ese miedo, hay algo que nos dice aquí adentro, ¿verdad? Hay algo que nos dice aquí adentro que algo va a salir mal, que algo va a pasar, que me van a agarrar en lo que hice, ¿verdad? Pues Dios no quiere eso. Por eso hoy Dios le está hablando a su corazón. Dios hoy quiere que a través de la palabra tú encuentres la sabiduría de Dios, que a través de la palabra tú encuentres la oración y a través de la oración la sabiduría de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra que está en Proverbios. Dice que está en Proverbios 3:7. Bendito sea Dios Padre, ¿verdad? Dice que no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? O sea, nos vuelve a decir que debemos de aprender a confiar en Él, ¿verdad? Que no tenemos que estar siempre confiando en nosotros, sino en Él. ¿Por qué? Porque dice en Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora sí, cuando dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, significa que hay dos cosas diferentes. El temor a Jehová o el temor a Dios o el temor de Dios o el temor de Jehová, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. A ver, porque el temor a Dios, el temor de Dios más bien significa exaltarlo, significa caminar en obediencia,
significa cuidarse para Él, significa verlo como un Dios santo y justo, ¿verdad? Mas el otro temor de Dios es el que muchas veces nos han infundado en la vida. Muchas veces nos han infundado un temor a Dios que nos hace verlo como un verdugo, ¿verdad? Muchas veces no lo vemos como lo que es nuestro papá. Él es nuestro papá. Y dice que nadie más que un papá que ama a su hijo, dice la palabra de Dios, que cuál padre, si su hijo tiene hambre, le dará una piedra, ¿verdad? Ahí dice cuánto Él nos ama a nosotros. Pero nosotros no lo vemos como ese papá, sino que muchas veces lo empezamos a ver como un verdugo, ¿verdad? Y Dios no quiere que lo miremos así. Dios quiere que lo miremos como lo que Él es, un Dios santo y justo. Que lo exaltemos en todo momento, que lo miremos como aquella novia a la cual amamos. Y cuando tenemos una novia que la amamos mucho, ¿qué pasa? Siempre andamos hablando de las bondades que ella tiene, ¿verdad? Siempre andamos diciendo que es la mejor, que es la más bonita, que es la más buena. Pues así es como Dios quiere que le veamos a Él, ¿verdad? Amén. Bendito sea Dios que habla a nuestros corazones. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que lo reverenciemos, Dios quiere que lo exaltemos, Dios quiere que lo veamos como santo, que lo veamos como un Dios justo, ¿verdad? Dios quiere que lo veamos como ese papá maravilloso que es Él. Dios no quiere que lo veamos de otra forma. Así es que vamos a ir a la palabra en Eclesiastes 2:13. Bendito sea Dios. Vamos a ver qué nos dice allí. Eclesiastes 2:13. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Vuelvo y repito y leo para ustedes. Eclesiastes 2:13. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Bendito sea Dios. Sí, dice que la sabiduría sobrepasa la necedad. O sea, la sabiduría proviene de Dios, ¿verdad? Pero ¿quiénes somos necios? Nosotros. ¿Cuándo es que somos necios y tercos? Cuando Dios nos habla y nos habla, ¿verdad? Usted se ha encontrado en algún momento de su vida, no se ha encontrado que usted está a punto de hacer algo, de tomar una decisión, y de pronto hay algo que te dice ahí adentro, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero ¿qué pasa? Al final terminaste tomando tu decisión, lo que usted quería, ¿verdad? Lo que usted quería hacer, ¿verdad? Porque yo soy muy inteligente, yo sé lo que hago, ¿verdad? Entonces, esta palabra que dice aquí en Eclesiastes 2:13, es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Porque Dios ahí como que nos está confrontando, ¿verdad? Y nos está diciendo, dejen de ser tan tercos, ¿verdad? Déjeme que cuando yo le hablo, hágame caso, ¿verdad? Pero no, nosotros, por un lado está el Espíritu de Dios diciendo, no haga eso, le va a salir mal, lo va a llevar a cosas muy malas. ¿Y qué pasa? Preferimos escuchar el otro lado, ¿verdad? ¿Cuál otro lado? El de la carne, mis deseos, lo que yo quiero, ¿verdad? No lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. ¿Y qué pasa? Por lo general nos vamos a equivocar. ¿Por qué? Porque cuando usted siente que usted va a hacer algo y usted siente en su corazón que aquello no es para bien, que usted va a perjudicar a alguien o se va a perjudicar a usted, entonces significa que hay algo que le está hablando a usted. Hay algo que le está diciendo, no haga eso. Pero ¿qué pasa? Caemos en eso que habla nuestro Dios hoy en Eclesiastes 2:13, ¿verdad? Dice, lo volvemos a leer para confirmar lo que estamos hablando, ¿verdad? Dice así, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Cuando dice como la luz a las tinieblas, también Él nos está hablando de que la mentira tarde o temprano saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque contra la luz de Dios no se puede pelear. Dice que Él es omnipresente. ¿Qué significa? Está en todos lados.
Ah, pues usted puede estar diciendo, yo puedo estar diciendo, no, aquí voy a hacer esto porque nadie me está viendo. Pero dice que Él es omnipresente. ¿Qué significa? Que ahí está. Usted no lo ve, pero Él lo está viendo a usted, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted hace esas cosas, tarde o temprano, van a salir a la luz. Por eso Él dice que saldrá todo a la luz, ¿verdad? De ahí lo importante, entonces, de agarrarnos a través de la oración, a través de la palabra de Dios, de la sabiduría de Dios. Amén. Bendito sea Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice así: el ser desobediente nos hace necios y tercos, hasta que nos damos cuenta que Dios tiene la razón. ¿Ve? Y aquello que hicimos en desobediencia sale a la luz. Y es ahí donde empiezan nuestros miedos y nuestros temores. Pero ¿cómo vencer nuestros temores? A través de la obediencia y confianza en Dios. Bendito sea Dios. Nosotros siempre tenemos que tener confianza y ser obedientes a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Dios no quiere otra cosa que no sea el bien para usted y para mí. ¿Sí? Dios siempre quiere que a usted le vaya bien en la vida. Dios quiere que su matrimonio esté bien. Dios quiere que su trabajo esté bien. Dios quiere que su estudio esté bien. Dios quiere que su relación esté bien, ¿verdad? Que su salud, que su sanidad esté bien. Dios siempre quiere eso, pero a veces nos volvemos tan tercos, ¿verdad? Y no entendemos que Dios siempre va a tener la razón, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros podemos luchar con Dios? Cuando ¿dónde estábamos nosotros cuando Dios fundó el mundo, verdad? No habíamos nacido, ni nuestros tatarabuelos, ¿verdad? Habían nacido, ni bisabuelos, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser más grande nuestra sabiduría que la de Dios, nunca, ¿verdad? Así es que hoy Dios está hablando a su corazón, ¿verdad? Bendito sea Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, dice así. Por eso les decía, Dios siempre va a estar con nosotros y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Vamos a ir a Isaías 41, capítulo 41 y versículos 10 y el 13. Vamos a ver dónde está Isaías. Bendito sea Dios. Isaías 41. Dice así, leo para ustedes, ¿verdad? Su infinita palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice Isaías 41, 10 y 13. Dice, no temas. O sea, no tengas miedo, ¿verdad? Dice, no temas. No tengas miedo, no tengas temor. Eso te dice Dios hoy, no temas, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, o sea, quien nos da las fuerzas. Siempre te ayudaré, o sea, siempre, no dice unos días sí y otros días no. Siempre te sustentaré, dice, con la diestra de mi justicia. O sea, que Él es un Dios justo, nos va a dar lo que nosotros nos merecemos, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice, porque yo Jehová, y ahí es el 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bendito sea Dios. ¿Ve? No temas, yo te ayudo. O sea que Dios aquí dice que si ponemos nuestra confianza en Dios, Él traerá paz y seguridad a nuestras vidas. Se irá el miedo y se irá el temor. Pero también este versículo a nosotros también nos está hablando de algo muy importante. Y es de cuánto nos ama Dios, ¿verdad? Dios en ese versículo nos está hablando de que Él tiene control de cada una de nuestras situaciones, de cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Llámese vestido, o sea, ropa, llámese alimentos, llámese un techo, llámese un trabajo, llámese nuestra enfermedad. Dice que Él tiene el control de cada una de nuestras cosas. Eso es lo que nos dice aquí. Y no nos dice de una cosa, no, de todas las cosas, ¿verdad? Y Él dice que siempre te sustentaré. O sea, que Él siempre, siempre, no un día sí y otro no. Así como nosotros, ¿verdad? Que un día nos acordamos de Dios y otro día ya no nos acordamos. No, Él dice siempre, siempre. Así es que esta es una noche que Dios le está hablando a su corazón, le está diciendo cómo vencer los temores y los miedos, ¿verdad? Porque recuerde que nuestros temores y nuestros miedos vienen
normalmente cuando tomamos malas decisiones, cuando somos desobedientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a suceder. Pero cuando usted los pone en las manos de Dios, todos sus sueños, sus metas, sus anhelos, todo va a salir bien. Porque así es Dios. Dios siempre nos va a cuidar y nos va a proteger. Amén. Vamos a seguir. Ahora, hay muchos temores y hay muchos miedos. Por ejemplo, hay temores, por ejemplo, y miedos muy diferentes. Porque hablábamos del temor de Dios. Pero también hay temores que por ejemplo, nosotros crecimos desde niños con temores y miedos porque nuestros padres, ¿verdad? Yo no sé si usted se acuerda o si hay alguno por ahí que todavía está un poco pequeño y bueno, no sé si su padre es la forma que ha buscado de cómo disciplinarlo. Pero a nosotros cuando éramos niños, nuestros padres nos disciplinaban muchas veces metiéndonos miedo, metiéndonos temor. Nos decían, es que si usted no hace caso, le va a pasar esto y le va a pasar lo otro. Es que si usted no va a hacer el mandado, entonces esto va a pasar y esto va a pasar, le va a salir esto y le va a salir lo otro. Y nosotros aquella noche no podíamos dormir del miedo, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo agarraba la cobija y me la ponía encima y no quería volver a ver nada porque le tenía miedo a la oscuridad. Y así hay muchos tipos de temores que nos infundaron desde niños, ¿verdad? Hay muchos miedos. Pero también están los miedos y el temor, que es cuando vamos creciendo. Es otro tipo de miedo, es otro tipo de temor. ¿Por qué? Porque ya es un temor y un miedo causado por nuestra desobediencia. Amén. Sí, por nuestra desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando ya empezamos a crecer, que ya nos creemos grandecitos, empezamos a tomar decisiones sin pensar a qué nos van a llevar. Y ahí es donde vemos que muchas personas que uno conocía que eran muy buenas personas, de un pronto a otro cayeron en desgracia. ¿Por qué? Porque empezaron a tomar malas decisiones y eso los llevó a andar siempre con miedos y con temores. Entonces, la desobediencia en nuestra vida es algo que nos va a traer siempre miedos y temores, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Por eso Dios nos habla de su sabiduría. Dios nos habla de que a través de su sabiduría nosotros encontremos la respuesta para andar con aquellos miedos y con aquellos temores. ¿De qué será lo que irá a suceder, verdad? ¿Qué irá a pasar? Dice uno. ¿Por qué? Porque no está seguro. ¿Por qué? Porque uno sabe dentro de su corazón que ha sido desobediente. Así es que Dios sigue hablando a su corazón y a mi corazón, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dice así. Dice, vamos a ir a la... Bueno, ya habíamos ido a Proverbios 1.7. Dice que el tener obediencia y tener respeto, el mirar a Dios como un ser supremo, eso nos hace sabios y aleja nuestros temores. Correcto, así es, definitivamente es así, ¿verdad? El tener siempre el favor de Dios, el tener siempre nuestra confianza en Dios, eso nos hace sabios. Vamos a empezar a tomar decisiones buenas y agradables y no solo nos van a prosperar, porque usted sabe que cuando usted toma buenas decisiones, decisiones sabias, usted sabe que usted va a prosperar en lo que quiera que usted esté haciendo, en lo que quiera que usted esté en lo que quiera que usted esté soñando, ¿verdad? Que usted emprenda algún tipo de trabajo, algún tipo de empresa o lo que usted quiera emprender es ya formar un hogar, ¿verdad? Usted sabe que la sabiduría de Dios le va a dar a usted sabiduría para tomar buenas decisiones y encaminar sus metas como tiene que ser. ¿Por cuál? Por el camino recto. Por eso es que Jesús habla de que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Por eso Él siempre dice en la palabra de Él, lo podemos encontrar no sé cuántas veces en la Biblia, yo soy, yo soy, yo soy. Siempre dice yo soy, yo soy, yo soy.
y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la sabiduría, Él es la fuente de la sabiduría. Amén. Bendito sea Dios. Vamos. Ahora, nosotros, hay algo muy importante. Dios siempre, cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros le buscamos a Él, Dios nos da un espíritu que no le tiene miedo a nada. Nos da un espíritu de valentía. No solo de sabiduría, sino de valentía. Y aquellos miedos que teníamos y aquellos temores se van. ¿Cuándo? Cuando entramos en esa relación con Dios. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo? A través de la oración. Amén. Dice así. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Bendito sea Dios por su palabra tan hermosa. 2 de Timoteo 5:7. Vamos a ver dónde está Timoteo. Creo que está acá. Por aquí lo había puesto. Dice así. Vea qué bonito lo que dice. Dice. Vea lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Vea cómo es Dios de bueno, ¿verdad? Vea lo que Él nos da. Por eso usted esta noche, usted se va a dormir tranquilo, usted se va a dormir en paz, sabiendo que ya no va a sentir más miedos. ¿Por qué? Porque su apoyo va a estar en la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que usted se va a apoyar en la palabra de Dios. Amén. Dice así. 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, para nada somos miedosos, para nada somos cobardes, ¿verdad? Sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a poder tener dominio propio. ¿Qué significa no dejarnos ir por lo que yo quería? Aunque por dentro sabía que aquello me iba a hacer daño, pero era lo que yo quería. O sea, no tenemos carácter. No teníamos dominio propio para decir, no debo hacer esto. Esto no lo debo hacer porque esto me va a llevar a algo que no está bien. No, dice que Él a través del Espíritu nos da un espíritu de dominio propio. No de cobardía, de dominio propio. Ese espíritu que cuando viene el diablillo ese, ¿verdad? Y nos dice que hagamos algo que no está bien, te digamos no. ¿Por qué? Porque yo sé lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque a mí quien me habla es Dios. A mí no me habla usted, Satanás. Aléjate de mí. Y entonces le decimos fuera. Lo reprendemos, ¿verdad? Le decimos fuera. Y entonces vemos que lo que alguien nos quiso hacer caer en una tentación, la rechazamos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un espíritu, dice, no de cobardía, sino de poder. De poder, de amor, de poder de dominio propio, de poder de Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante. O sea, que cuando entramos en esa relación con Dios, Dios le va a dar ese espíritu que le va a dar a usted la certeza y la sabiduría de lo que usted debe hacer, no solo para su vida, sino para la de su familia. Amén. Bendito sea Dios. Dice así entonces. Dice, siempre que reconocemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, dejamos de sentir miedos y temores. Dice, muchas veces, y esto, carajo, nosotros siempre somos atacados por todos lados. Una de las cosas que más utiliza el diablo para atacarnos es nuestra imaginación, ¿sí? Muchas veces nos imaginamos cosas. Por ejemplo, una de las cosas que muchas veces nos imaginamos, nos hemos imaginado en la vida muchas veces, ¿por qué? Porque yo lo viví en algún momento. Es que quizás por lo que hicimos, Dios no nos va a perdonar. Y el diablo quiere siempre que usted crea que Dios no lo va a perdonar. Siempre la imaginación nos va a llevar a eso. Dios no nos va a perdonar. El diablo siempre va a querer señalarlo y decirle, Dios no lo va a perdonar a usted por lo que usted hizo. Y Dios no lo va a perdonar. Entonces esa imaginación va a traer inseguridad en su vida. Pues mire,
La palabra de Dios nos dice que a través de su gracia, que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, que a través, ojo, más importante, de nuestro arrepentimiento a las desobediencias, a nuestros pecados, Dios ya perdonó nuestros pecados, los suyos y los míos, los que cometimos ayer, los que cometimos hoy y los que cometeremos mañana. ¿Por qué? Porque nosotros todos los días vamos a pecar. Siempre vamos a pecar. De una o de otra forma vamos a pecar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios aquí en nuestro corazón, Dios nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque ya Él nos perdonó. Ojo, que quede bien claro. Nos perdonó a través de nuestro arrepentimiento. ¿Verdad? A través de nuestro arrepentimiento es que Él nos perdona. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Vivimos con tantos miedos, con tantos temores que el diablo nos mete por una imaginación que tenemos tan monstruosa, tan grande, que creemos que Dios no nos va a perdonar. Si hubiese sido así, porque la palabra de Dios dice en Romanos, creo que es que dice, que como todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios da esa palabra antes de la venida de Jesús al mundo. Cuando Jesús viene al mundo, viene por el perdón de nuestros pecados. Sí, de los pecados suyos y de los pecados míos. Él nos conoce más que nadie. Él sabe que mañana nos vamos a equivocar otra vez. Pero Él sabe también que si nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón y le decimos que nos ayude a mejorar nuestra relación con Él, y que cada día más bien sean menos nuestros pecados, que cada día seamos más obedientes a Él, ya Él nos perdonó. Entonces ya esos miedos y esos temores no tenemos por qué tenerlos. Amén. Bendito sea Dios. Ya estamos terminando. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es que dice, la Biblia nos enseña que a través de nuestro arrepentimiento hemos sido perdonados por su gracia, por su amor y por su misericordia de los pecados de ayer y de hoy y de mañana. Bendito sea Dios. Vea qué bonito lo que nos dice este salmo a través de lo que estamos hablando, de cómo Dios nos ha perdonado, cómo Dios no ha mirado nuestros pecados, Dios no nos ha juzgado por nuestros pecados. Vea qué bonito lo que dice, porque si Dios nos hubiera juzgado de acuerdo con nuestros pecados, si Dios se hubiera puesto como lo hacemos nosotros humanamente muchas veces, ¿verdad? Que decimos, no, es que como usted me la hizo, yo se la hago también, ¿verdad? Así somos nosotros los humanos, ¿verdad? Decimos, no, es que usted me falló, yo le fallo, ¿verdad? Así decimos nosotros. Pero Dios a través de esta palabra nos dice que no, que Él no nos juzga de la misma manera. Dice que Él no toma en cuenta nuestros pecados. Él toma en cuenta nuestro corazón constricto y humillado, ¿verdad? Ante su presencia, ¿verdad? Un corazón que le quiere pedir perdón, un corazón que lo quiere reconocer como su único Salvador, como su único Dios santo y justo, ¿verdad? Así es como nos juzga Dios. Dios no nos juzga como juzgamos nosotros. Pero vea lo que dice la palabra para que vea usted qué tan cierto es lo que estamos hablando. Dice que está en el Salmo 103 y del 8 al 11. Bendito sea Dios. Del 8 al 11 dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, Él no ha hecho con nosotros así como nosotros hacemos con los demás, ¿verdad? No, es que diente por ojo y diente por diente, ¿verdad? Eso es lo que le decimos a las personas. Pues Él no lo hace así, ¿verdad? Bendito sea Dios. Entonces dice, vamos a seguir. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, o sea, conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Dice, ¿por qué?
como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia los que le temen, sobre los que le temen. Ve qué bonito lo que dice ahí, sobre los que le temen. ¿Cuáles? Los que se arrepienten, ¿verdad? Los que realmente sienten ese dolor cuando le han fallado, ¿verdad? Los que realmente nos duele cuando nos damos cuenta que hemos sido desobedientes, ¿verdad? Dice que Él extenderá su misericordia, ¿verdad? Dice que Él habrá quitado todo pecado nuestro de su presencia. Dice que no se acordará más de nuestros pecados, ¿verdad? Bendito sea Dios que hoy habla a su corazón y hoy habla a mi corazón, ¿verdad? Ya estamos terminando. Dice así: el diablo siempre tratará de convencernos de que Dios no nos perdonará y vendrán los temores y los miedos. Pero si verdaderamente recibimos a Jesucristo como nuestro único Salvador, no tenemos que tener miedos ni temores. Este salmo nos habla precisamente de eso. Nos dice que Dios no solo nos perdona nuestros pecados, sino que los quita completamente de su presencia. La duda también es un temor, eso es muy importante. Nosotros no tenemos por qué dudar, menos de Dios. Porque si dudamos que Dios nos puede perdonar, eso también nos devolverá los miedos y los temores. El diablo siempre tratará de recordarnos nuestra vida pasada para someternos a la duda. Amén, así es. El diablo siempre va a hacerle ver a usted lo que usted fue, lo que usted hizo. Él siempre va a buscar una forma de ensuciarles